únicos que han venido traicionando los intereses del Perú desde hace muchísimo tiempo son ustedes. Por lo que todo aquel que no apoye esta manifestación y las protestas justas contra las mafias que están haciendo del Perú su botín son los verdaderos traidores del Perú. Esta es una oportunidad de oro para que el mundo entero sepa la verdad del Perú, que es gobernado por organizaciones criminales que están tratando de implantar una tiranía. El mundo debe enterarse que el Parlamento peruano está integrado por 90 congresistas investigados por la justicia, que llevan modificando la ley y la constitución para blindarse de sus actos de corrupción, que no les ha importado hacer leyes en favor de las organizaciones criminales con tal de salir bien librados de sus casos de corrupción, y que la falta de liderazgo ha envalentonado a los criminales, siendo una de las causas por la que el Perú se desangra. Cuando el Congreso se protege a sí mismo y el pueblo, a ellos no les gusta que se metan con sus jefes, exclamó un ciudadano decidido, quien reveló la verdad detrás de las leyes que el Congreso corrupto intenta aprobar. Estas leyes parecen ser un escudo, una barrera protectora para que ciertos políticos intocables nunca tengan que responder ante la justicia, y todo indica que algunos nombres, como la congresista Rosángela Barbarán y su partido Fuerza Popular, están moviendo todas las fichas necesarias para blindar a sus líderes, como Keiko Fujimori, de cualquier investigación o juicio en el futuro. Este ciudadano, sin titubeos, enfrentó a los congresistas que buscan proteger a sus jefes, recordándoles que no engañen a nadie, porque si esta ley se aprueba, los políticos corruptos seguirán gobernando y robándole al país, mientras que el presidente queda relegado a una figura sin poder. Así que dime, ¿qué te parece esta denuncia? ¿Crees que es justa esta protección? Déjame saber aquí abajo en los comentarios. Y aquí te dejo el video para que lo puedas ver con tus propios ojos. Una paralización en los días donde se realice el foro APEC es un traidor. Los únicos que han venido traicionando los intereses del Perú desde hace muchísimo tiempo son ustedes. Por lo que todo aquel que no apoye esta manifestación y las protestas justas contra las mafias que están haciendo del Perú su botín son los verdaderos traidores del Perú. Esta es una oportunidad de oro para que el mundo entero sepa la verdad del Perú, que es gobernado por organizaciones criminales que están tratando de implantar una tiranía. El mundo debe enterarse que el Parlamento peruano está integrado por 90 congresistas investigados por la justicia, que llevan modificando la ley y la constitución para blindarse de sus actos de corrupción, que no les ha importado hacer leyes en favor de las organizaciones criminales con tal de salir bien librados de sus casos de corrupción, y que la falta de liderazgo ha envalentonado a los criminales, siendo una de las causas por la que el Perú se desangra. Los gobernantes que vienen deben enterarse que en el Perú no solo extorsionan a los delincuentes, también lo hacen los congresistas, el gobierno o la policía, que para tratar de impedir las protestas en esta APEC han amenazado a la población, amedrentándolos que si se atreven a salir a marchar habrá ríos de sangre, que son conductas y advertencias propias de una dictadura. Deben saber que este gobierno tiene más de 5% de aprobación y que no tiene más legitimidad que el desprecio de los peruanos, un rechazo que tratan de esconder en números económicos macros. Pero ¿de qué sirven los buenos números económicos macros y las inversiones si todos se lo van a quedar ellos y sus actos de corrupción? Que la presidenta que tenemos no es más que una títere de la derecha y la izquierda delincuencial, que si llegó ahí es por traicionar a sus votantes y a su compañero de lucha, que está siendo investigada porque su conciencia ha sido comprada con joyas, cirugías y Rolex. Esta no es una oportunidad para glorificar falsamente al Perú. Es momento de poner en vitrina cada acto infame de este gobierno y sus compinches, que el Perú no es una democracia como tal, es una plutocracia de parásitos arrogantes. Todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice el foro APEC es un traidor. Los únicos que han venido traicionando los intereses del Perú desde hace muchísimo tiempo son ustedes. Por lo que todo aquel que no apoye esta manifestación y las protestas justas contra las mafias que están haciendo del Perú su botín son los verdaderos traidores del Perú. Esta es una oportunidad de oro para que el mundo entero sepa la verdad del Perú, que es gobernado por organizaciones criminales que están tratando de implantar una tiranía. El mundo debe enterarse que el Parlamento peruano está integrado por 90 congresistas investigados por la justicia,
justicia, que iban modificando la ley y la constitución para blindarse de sus actos de corrupción, que no les ha importado hacer leyes en favor de las organizaciones criminales con tal de salir bien librados de sus casos de corrupción, y que la falta de liderazgo ha envalentonado a los criminales, siendo una de las causas por la que el Perú se desangra. Los gobernantes que vienen deben enterarse que en el Perú no solo extorsionan a los delincuentes, también lo hacen los congresistas, el gobierno o la policía, que para tratar de impedir las protestas en esta APEC han amenazado a la población amedrentándolos, que si se atreven a salir a marchar habrá ríos de sangre, que son conductas y advertencias propias de una dictadura. Deben saber que este gobierno no tiene más de 5% de aprobación y que no tiene más legitimidad que el desprecio de los peruanos, un rechazo que tratan de esconder en números económicos macros. Pero ¿de qué sirven los buenos números económicos macros y las inversiones si todos se lo van a quedar ellos y sus actos de corrupción? Que la presidenta que tenemos no es más que una títere de la derecha y la izquierda delincuencial, que si llegó ahí es por traicionar a sus votantes y a su compañero de lucha, que está siendo investigada porque su conciencia ha sido comprada con joyas, cirugías y Rolex. Esta no es una oportunidad para glorificar falsamente al Perú. Es momento de poner en vitrina cada acto infame de este gobierno y sus compinches, que el Perú no es una democracia como tal, es una plutocracia de parásitos arrogantes. Todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice el foro APEC es un traidor. Los únicos que han venido traicionando los intereses del Perú desde hace muchísimo tiempo son ustedes. Por lo que todo aquel que no apoye esta manifestación y las protestas justas contra las mafias que están haciendo del Perú su botín son los verdaderos traidores del Perú. Esta es una oportunidad de oro para que el mundo entero sepa la verdad del Perú, que es gobernado por organizaciones criminales que están tratando de implantar una tiranía. El mundo debe enterarse que el Parlamento peruano está integrado por 90 congresistas investigados por la justicia, que iban modificando la ley y la constitución para blindarse de sus actos de corrupción, que no les ha importado hacer leyes en favor de las organizaciones criminales con tal de salir bien librados de sus casos de corrupción, y que la falta de liderazgo ha envalentonado a los criminales, siendo una de las causas por la que el Perú se desangra. Los gobernantes que vienen deben enterarse que en el Perú no solo extorsionan a los delincuentes, también lo hacen los congresistas, el gobierno o la policía, que para tratar de impedir las protestas en esta APEC han amenazado a la población amedrentándolos, que si se atreven a salir a marchar habrá ríos de sangre, que son conductas y advertencias propias de una dictadura. Deben saber que este gobierno no tiene más de 5% de aprobación y que no tiene más legitimidad que el desprecio de los peruanos, un rechazo que tratan de esconder en números económicos macros. Pero ¿de qué sirven los buenos números económicos macros y las inversiones si todos se lo van a quedar ellos y sus actos de corrupción? Que la presidenta que tenemos no es más que una títere de la derecha y la izquierda delincuencial, que si llegó ahí es por traicionar a sus votantes y a su compañero de lucha, que está siendo investigada porque su conciencia ha sido comprada con joyas, cirugías y Rolex. Esta no es una oportunidad para glorificar falsamente al Perú. Es momento de poner en vitrina cada acto infame de este gobierno y sus compinches, que el Perú no es una democracia como tal, es una plutocracia de parásitos arrogantes. Todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice el foro APEC es un traidor. Los únicos que han venido traicionando los intereses del Perú desde hace muchísimo tiempo son ustedes. Por lo que todo aquel que no apoye esta manifestación y las protestas justas contra las mafias que están haciendo del Perú su botín son los verdaderos traidores del Perú. Esta es una oportunidad de oro para que el mundo entero sepa la verdad del Perú, que es gobernado por organizaciones criminales que están tratando de implantar una tiranía. El mundo debe enterarse que el Parlamento peruano está integrado por 90 congresistas investigados por la justicia, que iban modificando la ley y la constitución para blindarse de sus actos de corrupción, que no les ha importado hacer leyes en favor de las organizaciones criminales con tal de salir bien librados de sus casos de corrupción, y que la falta de liderazgo ha envalentonado a los criminales, siendo una de las causas por la que el Perú se desangra. Los gobernantes que vienen deben enterarse que en el Perú no solo extorsionan a los delincuentes, también lo hacen los congresistas, el gobierno o la policía, que para tratar de impedir las protestas en esta APEC han amenazado a
la población amedrentándolos, que si se atreven a salir a marchar habrá ríos de sangre, que son conductas y advertencias propias de una dictadura. Deben saber que este gobierno tiene más de 5% de aprobación y que no tiene más legitimidad que el desprecio de los peruanos, un rechazo que tratan de esconder en números económicos macros. Pero ¿de qué sirven los buenos números económicos macros y las inversiones si todos se lo van a quedar ellos y sus actos de corrupción? Que la presidenta que tenemos no es más que una títere de la derecha y la izquierda delincuencial, que si llegó ahí es por traicionar a sus votantes y a su compañero de lucha, que está siendo investigada porque su conciencia ha sido comprada con joyas, cirugías y Rolex. Esta no es una oportunidad para glorificar falsamente al Perú. Es momento de poner en vitrina cada acto infame de este gobierno y sus compinches, que el Perú no es una democracia como tal, es una plutocracia de parásitos arrogantes. Todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice el foro APEC es un traidor. Los únicos que han venido traicionando los intereses del Perú desde hace muchísimo tiempo son ustedes. Por lo que todo aquel que no apoye esta manifestación y las protestas justas contra las mafias que están haciendo del Perú su botín son los verdaderos traidores del Perú. Esta es una oportunidad de oro para que el mundo entero sepa la verdad del Perú, que es gobernado por organizaciones criminales que están tratando de implantar una tiranía. El mundo debe enterarse que el Parlamento peruano está integrado por 90 congresistas investigados por la justicia, que iban modificando la ley y la constitución para blindarse de sus actos de corrupción, que no les ha importado hacer leyes en favor de las organizaciones criminales con tal de salir bien librados de sus casos de corrupción, y que la falta de liderazgo ha envalentonado a los criminales, siendo una de las causas por la que el Perú se desangra. Los gobernantes que vienen deben enterarse que en el Perú no solo extorsionan a los delincuentes, también lo hacen los congresistas, el gobierno o la policía, que para tratar de impedir las protestas en esta APEC han amenazado a la población amedrentándolos, que si se atreven a salir a marchar habrá ríos de sangre, que son conductas y advertencias propias de una dictadura. Deben saber que este gobierno tiene más de 5% de aprobación y que no tiene más legitimidad que el desprecio de los peruanos, un rechazo que tratan de esconder en números económicos macros. Pero ¿de qué sirven los buenos números económicos macros y las inversiones si todos se lo van a quedar ellos y sus actos de corrupción? Que la presidenta que tenemos no es más que una títere de la derecha y la izquierda delincuencial, que si llegó ahí es por traicionar a sus votantes y a su compañero de lucha, que está siendo investigada porque su conciencia ha sido comprada con joyas, cirugías y Rolex. Esta no es una oportunidad para glorificar falsamente al Perú. Es momento de poner en vitrina cada acto infame de este gobierno y sus compinches, que el Perú no es una democracia como tal, es una plutocracia de parásitos arrogantes. Todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice el foro APEC es un traidor. Los únicos que han venido traicionando los intereses del Perú desde hace muchísimo tiempo son ustedes. Por lo que todo aquel que no apoye esta manifestación y las protestas justas contra las mafias que están haciendo del Perú su botín son los verdaderos traidores del Perú. Esta es una oportunidad de oro para que el mundo entero sepa la verdad del Perú, que es gobernado por organizaciones criminales que están tratando de implantar una tiranía. El mundo debe enterarse que el Parlamento peruano está integrado por 90 congresistas investigados por la justicia, que iban modificando la ley y la constitución para blindarse de sus actos de corrupción, que no les ha importado hacer leyes en favor de las organizaciones criminales con tal de salir bien librados de sus casos de corrupción, y que la falta de liderazgo ha envalentonado a los criminales, siendo una de las causas por la que el Perú se desangra. Los gobernantes que vienen deben enterarse que en el Perú no solo extorsionan a los delincuentes, también lo hacen los congresistas, el gobierno o la policía, que para tratar de impedir las protestas en esta APEC han amenazado a la población amedrentándolos, que si se atreven a salir a marchar habrá ríos de sangre, que son conductas y advertencias propias de una dictadura. Deben saber que este gobierno tiene más de 5% de aprobación y que no tiene más legitimidad que el desprecio de los peruanos, un rechazo que tratan de esconder en números económicos macros. Pero ¿de qué sirven los buenos números económicos macros y las inversiones si todos se lo van a quedar ellos y sus actos de corrupción? Que la presidenta que tenemos
tenemos no es más que una títere de la derecha y de izquierda delincuencial que si llegó ahí es por traicionar a sus votantes y a su compañero de lucha, que está siendo investigada porque su conciencia ha sido comprada con joyas, cirugías y Rolex. Esta no es una oportunidad para glorificar falsamente al Perú. Es momento de poner en vitrina cada acto infame de este gobierno y sus compinches, que el Perú no es una democracia como tal, es una plutocracia de parásitos arrogantes. Todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice el foro APEC es un traidor. Los únicos que han venido traicionando los intereses del Perú desde hace muchísimo tiempo son ustedes. Por lo que todo aquel que no apoye esta manifestación y las protestas justas contra las mafias que están haciendo del Perú su botín son los verdaderos traidores del Perú. Esta es una oportunidad de oro para que el mundo entero sepa la verdad del Perú, que es gobernado por organizaciones criminales que están tratando de implantar una tiranía. El mundo debe enterarse que el Parlamento peruano está integrado por 90 congresistas investigados por la justicia, que iban modificando la ley y la constitución para blindarse de sus actos de corrupción, que no les ha importado hacer leyes en favor de las organizaciones criminales con tal de salir bien librados de sus casos de corrupción, y que la falta de liderazgo ha envalentonado a los criminales, siendo una de las causas por la que el Perú se desangra. Los gobernantes que vienen deben enterarse que en el Perú no solo extorsionan a los delincuentes, también lo hacen los congresistas, el gobierno o la policía, que para tratar de impedir las protestas en esta APEC han amenazado a la población amedrentándolos, que si se atreven a salir a marchar habrá ríos de sangre, que son conductas y advertencias propias de una dictadura. Deben saber que este gobierno tiene más de 5% de aprobación y que no tiene más legitimidad que el desprecio de los peruanos, un rechazo que tratan de esconder en números económicos macros. Pero ¿de qué sirven los buenos números económicos macros y las inversiones si todos se lo van a quedar ellos y sus actos de corrupción? Que la presidenta que tenemos no es más que una títere de la derecha y de izquierda delincuencial, que si llegó ahí es por traicionar a sus votantes y a su compañero de lucha, que está siendo investigada porque su conciencia ha sido comprada con joyas, cirugías y Rolex. Esta no es una oportunidad para glorificar falsamente al Perú. Es momento de poner en vitrina cada acto infame de este gobierno y sus compinches, que el Perú no es una democracia como tal. Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte a Perú al Día. Recuerda que sus comentarios y opiniones son valiosos para nosotros, ya que son fundamentales para que esta comunidad se mantenga en pie. Y no duden en dejar sus ideas y sugerencias en la sección de los comentarios. Hasta el próximo video.